Estamos agradecidos la iglesia por la invitación y por estar aquí con todos ustedes. Y es grato venir a la reunión dominical y expresarle al Señor lo que sentimos, lo que necesitamos cuando a veces estamos en esa situación, por nuestras necesidades, como este último canto que cantamos. Qué maravilloso es que, como dice el canto, te llamaré y al instante ahí estás. Cuando lo necesitamos, así es. Pero también Él espera de nosotros algunas cosas. Y hoy quiero compartirles esta meditación sobre este mensaje para reflexionar sobre lo que Dios espera de nosotros. Porque sí es muy bonito que siempre nosotros esperamos de Dios a la ayuda, a la bendición y todo ello. Y gracias a Dios por ello. Pero también Dios espera que nosotros hagamos algo. Voy a utilizar este versículo de Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6:1 como referencia, porque tiene mucho que ver con el pasaje y el personaje que vamos a estudiar o vamos a hablar de él. Dice Isaías 6:1: en el año que murió el rey Uzías. Y luego él empieza a contar esa visión que tuvo de Dios. Pero él empieza esto con esta frase: en el año que murió el rey Uzías. El rey Uzías debió haber sido y fue un gran rey, ya que Isaías lo toma para referir cuando él empieza su ministerio. Y fue un gran rey porque parece ser que fue uno de los que más años reinó en Judá, en el reino del sur. 52 años de ser gobernante. Vamos a orar y vamos a entrar en materia. Señor, te damos gracias nuevamente, que tú eres bueno, porque tú, Señor, nos das lo que necesitamos, nos das para todas nuestras necesidades. Pero también, Señor, en esta tarde queremos escudriñar en esta parte de tu palabra que también es importante para nosotros. Y es tan importante porque esto reflejará realmente nuestra relación contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién fue el rey Uzías? Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Pero antes de leer ahí en Crónicas, estaba yo meditando y pensando en algunos personajes y se me vinieron luego dos, porque son muy conocidos, como el caso de Freddie Mercury. No sé si lo conocen o lo conocieron, el cantante de Queen. Whitney Houston. Se me vinieron esos dos, pero como ellos hay muchos más en este aspecto, que el dinero y la fama los llevó a hacer cosas que perjudicaron su vida, perjudicaron su salud, perjudicaron, no sé si también, yo me imagino que también a sus familiares, sus hijos o hijas. Bueno, Freddy no sé si tuvo hijos, pero Whitney Houston sí. Y también hay otras personas, no del ambiente artístico, que también el dinero, la fama, el éxito los llevó a tener ese orgullo, esa vanidad, ¿cómo llamarle? Orgullo, hay otra palabra para orgullo, soberbia.
que esta situación los llevó a cuestiones críticas en sus vidas. Y esto tiene que ver con este rey Uzías. Dice ahí en el capítulo 26, en el versículo 6 y 7, vamos a estar leyendo, tenga ahí si tiene su Biblia o su celular, puede buscarlo, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Este rey que extendió, fue muy buen gobernante por muchos años, pero desgraciadamente la fama, el éxito, la prosperidad lo llevaron, fíjense, y esto es importante, a él, su vida de él, lo llevó a la ruina por cómo terminó, pero también al pueblo, a los líderes, a los príncipes de Judá también los afectó. Dice ahí en el versículo 6 y 7 del 26. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas, etc. Derrotó a todos estos enemigos que por muchos años habían hecho también sufrir al pueblo de Israel y a Judá. Este rey se levanta y tiene la ayuda de Dios, fíjense, dice, y Dios peleó con él, o Dios le ayudó, derrotó a muchos enemigos. Y estas derrotas, o más bien estas victorias y victorias contra estos pueblos les lleva a la prosperidad material. Ahí en el versículo 8 siguiente dice, y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, etc. Asimismo, edificó torres en el desierto. Empezó a prosperar. Los pueblos a los que él conquistó le dieron dinero, o sea, el tributo, lo cual lo enriqueció, y luego dice que le dio fama, se volvió poderoso y muy, muy famoso. Fue un rey muy interesante, porque además de tener mucho poder político y económico, también lo tuvo militarmente. Dice que él, junto con sus ingenieros de guerra, construyó máquinas de guerra, máquinas para pelear contra otros, y esto le dio también mucha fama, y una fama internacional. Los pueblos árabes y hasta Egipto le reconocían todo lo que él estaba haciendo. Él empezó a tener dinero junto con los príncipes y los líderes de Israel, y luego fama y poder. Son cosas no malas, pero que si no sabemos usarlas, si no sabemos digerirlas en nuestras vidas, entonces nos pueden llevar a cosas también malas. ¿Cómo logró esto? Por tres razones. Una, que trabajó él fuerte. Él era un hombre trabajador. Ahí en el versículos 8 al 10 también nos lo dice. Dice, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, etcétera, etcétera. También el pueblo colaboró con él. Estuvo ayudando para que no solamente prosperara él, sino todo el pueblo. Pero también Dios estuvo ahí ayudando. Dice ahí, como leíamos en el versículo 7, que Dios ayudó. O sea que en un principio Uzías estaba haciendo todas las cosas bien, y por eso Dios estaba con él. Pero desgraciadamente la prosperidad económica, la fama, el poder lo lleva a hacer cosas increíbles. Pero la muerte de Uzías no es para mí tan importante como lo que influyó
en él y en la vida del pueblo de Israel, y sobre todo sobre los líderes y los príncipes, estas cosas, este poder económico, esta prosperidad. Cuando viene prosperidad a nuestras vidas, a los cristianos, inmediatamente lo que pensamos es que Dios nos está bendiciendo. Cuando tenemos muchas cosas económicas y materiales, los cristianos lo primero que decimos es que Dios nos bendice. Pero cuidado, porque esas bendiciones se pueden tornar en que nosotros nos desviemos de ello. Veamos lo que pasa con el pueblo y sobre todo con los líderes. Regresemos a Isaías capítulo 1. Fíjense qué terrible. Es cuando termina el reinado de Uzías y que hay todavía mucha prosperidad económica y mucho poder y muchas cosas increíbles. Fíjense lo que dice Isaías ahí en el capítulo 1, en el versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, mi pueblo no me conoce. Qué insulto para mí tan tremendo que Dios hace a través de Isaías al pueblo y a los líderes. El buey sí conoce a su dueño, pero ustedes que son mis hijos, les dice, ustedes que son mi pueblo, ustedes que son, no me conocen. El buey y el burro, que son dos animales que para nosotros son no tan agradables, pero bueno, con eso lo compara Dios a través de Isaías a este pueblo. Ellos sí conocen a su dueño y ellos sí conocen el pesebre, pero ustedes no me conocen. ¿Qué era lo que creía el rey y los príncipes de Israel que Dios quería de ellos? ¿Qué creen? Que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá y el rey, los príncipes, esperaban de Dios que este pueblo hiciera para con Dios. Piénsele, y ahorita vamos a ver algunas cosas que Isaías les reclama. Ellos pensaban que Dios quería reuniones, asambleas, cultos, sacrificios, holocaustos, llevar muchos animales y ofrecérselos a Dios, porque ellos pensaban que eso era lo que Dios quería. Y no quiere decir que esto estaba del todo mal, pero ellos se olvidaban de algunas cosas importantes. Así que ellos hacían grandes celebraciones, grandes cultos, tenían mucho ganado, tenían muchos recursos económicos, tenían muchas cosas grandes, entonces hacían, dice ahí, unos cultos, unos sacrificios, unos holocaustos tremendos para con Dios. Pero qué triste, ¿no? Ahí en el capítulo 1, vamos a ir viendo lo que Dios les dice. Versículo 11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios no quería nada de eso. Y no lo quería por una razón que vamos a ver. Pero es que a veces eso pasa y eso pensamos. Creemos que Dios se agrada solamente de que cantemos en el culto, de que adoremos en el culto, en nuestras reuniones, y de que demos nuestras buenas ofrendas, nuestros buenos diezmos, y creemos que ya con eso Dios está aplacado, agradado, y que Dios nos va a bendecir y que Dios nos va a dar lo que nosotros queramos. Y Dios les dice a ellos, estoy hastiado de eso, no quiero nada de eso. Y luego en el versículo 17, y es interesante, aprended a hacer el bien, dice Dios, busca el juicio, restituye al agraviado,
haz justicia al huérfano, ampara a la viuda. Ese es lo que Dios quería que ellos conocieran de Él. Si usted y yo leemos la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en general, vamos a ver que eso es lo que Dios quiere. Sí, les vuelvo a repetir, es bonito reunirnos como ahorita nosotros aquí, cantar los cantos, las alabanzas y todo. Pero si nosotros olvidamos esto que dice en el versículo 17, esto no sirve de nada. Esto no sirve para nada. Venga, sí. Lo que Dios quiere es eso. Aprended a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. En aquel tiempo el huérfano y la viuda estaban totalmente desamparados. En aquella sociedad las viudas no tenían manera de sostenerse económicamente, porque nadie las quería mantener. Eran mujeres, algunas tal vez ya ancianas, que lo único que era que las mantuvieran, porque no podían. Entonces muchas veces se relegaban o se abandonaban. Los huérfanos, si eran niños, igual. No podían trabajar, no tenían manera de producir para sus necesidades. Por eso estas clases de personas eran excluidas de la sociedad muchas veces, y Dios tiene cuidado de ellos. Para Dios, nosotros si leemos, veamos que Él siempre está con la viuda y el huérfano, porque eran los seres más vulnerables de aquella época. Hoy probablemente las viudas y los huérfanos sí tengan más recursos, más maneras, pero hay todavía mucha gente vulnerable en nuestra sociedad que requiere que hagamos justicia. Hoy en México tenemos muchos inmigrantes, muchos, están viniendo muchísimos. Todo el tiempo ha habido, pero hoy en estos años, híjole, muchos que vienen de Centroamérica y ahora ya hasta de Venezuela, ya también de allá nos llegan muchos. Y a veces mucha gente los ve como estorbos, como gente no agradable, como gente mugrosa y todo, pues vienen caminando y viajando. ¿Cómo esperamos que estén bien limpiecitos y bien vestidos? Pues no. Y entonces a veces se desprecia a esa gente. Y la iglesia, ¿qué hacemos con estos grupos marginales? Por eso Dios les dice, hastiado estoy. Ustedes van al templo y alaban y cantan muy bonito, pero salen y ven la necesidad, pero se hacen a un lado o se hacen de la vista gorda, como decimos. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? La respuesta fue muy interesante, porque los judíos que le preguntan, en aquel tiempo, el prójimo, por ejemplo, del rico, era otro rico para ellos. El prójimo de una mujer era otra mujer. Ellos pensaban que era así la cosa. Y por eso le preguntan a Jesús, no porque no supieran, sino querían saber la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús fue interesante. Y les habla de ese hombre que viene en el camino y lo maltratan, lo roban, le quitan todo y hacen de él lo que quieren. Y qué terrible que los ejemplos que él da de que lo que se hicieron de la vista gorda eran gente que se consideraba muy cercana a Dios, ¿no? Pasó un levita, pasó un sacerdote, pasaron gente que se supone debían tener misericordia y no hicieron nada. Pero dice, y pasó un samaritano, alguien despreciable para ellos, para los judíos, pero fue el que hizo misericordia de este hombre. Y no solamente lo vio tirado y le sobó y ya, no, dice Jesús, lo vendó, lo ayudó, y no solo eso, sino lo cargó y lo llevó a un hotel, que en aquel tiempo era una especie de hotel, y dice este hombre, aquí te lo dejo, cuídalo, y todo lo que gastes, yo cuando regrese te lo pago. Y Jesús dice, ese es lo que Dios quiere,
¿Quieres conocer a Dios? Ese es el Dios que Jesús nos revela. Un Dios de misericordia para el que está en necesidad. Un Dios que ama a todo mundo, pero sobre todo está con aquellos que están en esas situaciones. Y es lo que espera de nosotros. Y es lo que espera. Sí, es bonito. Qué maravilloso que este pueblo, con toda esa prosperidad, con toda esa fama, con todo eso, hubiera hecho con todo eso justicia, hubiera tenido a todas estas viudas y a todos esos huérfanos en orfanatorios, en lugares agradables donde ellos podían comer. Esa era la idea de Dios. Eso era lo que Dios esperaba. Sin embargo, y esa es la desgracia, el dinero, la fama, suben en el corazón de aquel que lo posee y empieza a perder de vista la esencia del ser humano, pero también sobre todo la esencia de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana es amar. Jesús, Pablo y todos los cristianos o los grandes hombres de Dios que entendieron, dijeron, en todo se reduce la ley de Dios, o la ley de Dios se reduce solo en esto: ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la esencia. Y eso es lo que quisiera yo hoy que quedara en nuestro corazón, porque sigue habiendo tantas necesidades, sigue habiendo tanto, y que no seamos indiferentes a eso, a esas necesidades. Que como cristianos nos gocemos porque Dios nos bendice, nos gocemos porque Dios está con nosotros, entre nosotros, pero que esa bendición y ese gozo también la canalicemos hacia esa gente que no necesita ser mi familia, que no necesita ser alguien que yo lo conozco para apoyarlo y ayudarlo. A veces sí, pero no siempre. La misericordia no es, yo les he dicho allá en la iglesia, la ayuda y la misericordia no es un programa de la iglesia, es la esencia del cristiano. No ayudamos o no servimos porque tenemos un programa en la iglesia de este mes hacemos esto, este mes vamos allá. No, sí hacemos algunos planes, pero cuando hay una necesidad tratamos de ayudar, y no esperamos hasta, no, la ayuda va a ser hasta el mes próximo porque así está planeado. No, esa no es la idea. Es cuando se necesita. Y debe hacerse así, con misericordia, no por obligación, no porque sea un plan, un proyecto de la iglesia. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús ahí en Mateo 24 le dice a estas personas que llegan a Él y le dice, por cuanto me diste de comer, por cuanto me vestiste cuando estaba desnudo, por cuanto me diste agua de beber cuando tenía sed. Y ellos le decían, pues ¿cuándo lo hicimos? Y Él les dice, cuando lo hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Algunas veces les he dicho, ¿quieren ver a Dios? ¿Quieren ver el rostro de Dios? El rostro de Dios está en aquel que me necesita. Ahí está el rostro de Dios. En aquel que está padeciendo esa marginación, esa humillación y que está esperando mi ayuda. Ahí está Dios. Ahí está Jesús. Y es cuando podemos y debemos hacer. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios que Jesús nos enseña a conocer, o que nos lo da a conocer, es ese Dios de amor y de misericordia. Ese Dios que se agrada de nuestro servicio y misericordia para con los demás. Sí se agrada de que nos unamos aquí, cantemos y que convivamos también, pero si dejamos de hacer esto, cuidado. Yo es lo que jamás quisiera que Dios me dijera, estoy harto de lo que haces, eso no me sirve para nada.
cuidado con ello, porque puedo estar haciendo grandes cosas, tal vez evangelizando miles de gentes, pero si no hay esa misericordia no hay nada. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo llene nuestro corazón de ese amor y esa misericordia para con el que nos necesita. Familia, es un tiempo bien importante. Esta predicación, Dios le habló, alguien lo está ministrando. Pastor, iniciamos este año una dinámica en Origen y Destino donde profundizábamos un poco más en el mensaje, y si me permite hacerle unas preguntas. Sí, claro. Primero que nada, Pastor, ¿cómo identificar que no estoy haciendo las cosas para que me vean, sino lo estoy haciendo para Dios? ¿Y cómo poder pedirle a Dios esa guía? ¿Por dónde empezar? Ok. Bueno, creo que una de las cosas es que cuando yo ayudo sin esperar que me regresen el favor o sin querer que otros me vean. Por ejemplo, hoy con los celulares es tan fácil ir a un orfanatorio, un lugar y sacar fotos de todo lo que se hace. Eso a mí no. Para mí eso es hacerlo para que me vean y no porque quiero ayudar. Va a servir esa ayuda probablemente a esa gente, a esas personas, pero no es lo que Dios espera. Hazlo sin que nadie se dé cuenta o sin querer que otros alaben tu acción. Simplemente hazlo, y creo que uno de los factores es que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Él es el que nos va a mover a misericordia, porque yo puedo ayudar porque o tengo cómo hacerlo o porque me da lástima, no sé. Cosas. Pero cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo está en mi vida, me mueve sin que yo tenga que reflexionar sobre eso. Claro. Pastor, ¿nos podemos hacer tantito para acá, por favor? Para allá. ¿Me voy para allá? Sí, por favor, Pastor, gracias. Nada más para eso. Otra cosa, Pastor. Lo que hacemos hoy como generaciones adultas está bien, pero ¿cómo enseñarle a nuestros hijos esta labor de seguir sirviendo a Dios desde el servicio a las personas como filantropía o...? Sí, aunque no me gusta llamarle así, filantropía, porque para mí, y se lo he dicho a la iglesia, debe ser un estilo de vida. Claro. No es un programa, un plan, un proyecto, un estilo de vida. Claro. Así como Jesús, ¿no? Él no andaba haciendo planes para ver, ahora sanamos a estos, ahora esto, ¿no? El día al día, ¿no? Lo que pasaba. Creo yo que una de las formas más fáciles o que va a impregnarse más en nuestros hijos es cuando ellos lo ven hacer a nosotros. Oh, wow, sí. Cuando ellos lo ven y hacerlo de esa manera, sin esperar nada a cambio, sin querer que otros nos vean y nos aplaudan, sino que lo hacemos porque vemos esa necesidad. Y si se puede, pues llevar si es un niño de 5 o 6 años, que él vea cómo ayudamos a la gente, para que él aprenda. Y que él aprenda de lo que él tiene, a compartirlo también con los demás niños, con los que no tienen. Nosotros a veces nos ha faltado un tanto ello por falta de espacio, pero nosotros íbamos antes de la pandemia todos los años a Oaxaca, donde hay muchos niños que no conocen el Día de Reyes, el Día del Niño, nada de eso, porque no tienen economía sus padres. Entonces íbamos a llevarles ropa, juguetes, dulces y muchas cosas. Y a veces podíamos llevar a alguno de los niños, pero por falta de espacio. Pero es una de las, diría yo, una de las cosas que pudiéramos haber hecho para que ellos aprendieran cómo estos niños viven, cómo ellos sí pueden, nuestros hijos a veces disfrutan y maltratan, o cómo decir, destruyen muchas cosas porque las tienen, para que vean cómo hay niños que no tienen a veces ni zapatos, tenis o algo, y que puedan apreciar
y que ellos puedan también compartir sus tenis, sus zapatos o lo que sea, eso ayudaría mucho a nuestros hijos a que con el tiempo pudieran ellos ser gente que tiene esa sensibilidad para ayudar a los que tienen menos. Y por último, pastor, aquí voy a hacer una pregunta a lo mejor un poquito complicada, ¿va? No me odies por lo que voy a preguntar, pero creo que es sano, ¿va? ¿Cómo saber que no estamos derrochando lo que podemos estar usando en beneficio de alguien más? O sea, ¿cómo saber que Dios ya nos bendijo suficiente? ¿Podemos ponernos un límite, pastor, y decir, hasta aquí creo que ya es lo aceptable y después ya sigue la derrama? No sé, no creo. Es difícil determinar límites porque también Dios quiere que disfrutemos las bendiciones que Él nos da, que podamos tener vacaciones, disfrutar de una playa, lo que sea, ¿no? Es difícil para mí decir, hasta aquí disfruto y ya lo que me sobre hay que ayudar. No, yo creo que está la necesidad y a veces si por ayudar yo no puedo disfrutar de algo, lo haré. Pero yo sé que Dios entiende eso, ve eso y que me va a dar otra oportunidad para yo poder disfrutar. Que no podemos ver, al menos en los relatos bíblicos de la vida de Jesús, que Jesús siempre estuvo dando y dando y dando. A veces Él también iba a buenos banquetes, iba a buenas... Le decían el comedor y el bebedor por algo. Sí. Entonces, no necesariamente podemos... Pienso yo que no podemos decir hasta aquí debo de gastar mi dinero en mí o en mi familia y esto, porque a veces habrá más necesidades de lo que tengo, ¿no? Entonces yo creo que es mejor, como surja, si tengo los recursos, adelante, si no los tengo, lo que tenga, eso vemos. Allá a veces llega gente a la iglesia y como sabe que ayudamos, luego me llevan recetas médicas que yo sé que a veces no es cierto, pero bueno. Y dicen, mire, me cuesta tanto la medicina. Ok, mira, tengo 300 pesos, no tengo para todo, pero busca más y que te ayuden para ello. Si tuviera más, pues te ayudo, pero son lo que tengo. Y es lo que hacemos, ¿no? Lo que tenemos, eso damos. Si no tenemos más, pues no podemos suplir todas las necesidades, claro, pero lo que podamos. Y creo yo que Dios no nos va a demandar de suplir más allá de lo que Él nos ha dado. Seguro. Así como vemos las parábolas de los talentos, a cada quien le dio según sus habilidades. Sí, sus habilidades. A uno 5, a otro 3, a otro 2. Entonces, si a mí me dio 2, pues nada más Él me va a exigir otros 2 más. Exacto. Al otro que le dio 5, será porque tiene más habilidad para hacer más cosas, ¿ok? Entonces Dios nos va a demandar hasta donde Él nos dio. Entonces, en eso creo yo debemos estar tranquilos, de que esto me diste, Señor, esto yo utilicé. Pastor, le damos un fuerte aplauso al pastor. ¿Eres nuevo en Origen y Destino? Es un buen momento para ti. Hoy puedes aceptar a Jesús en tu corazón y tener una relación muy personal con Dios. Solo tienes que hacer esta oración con nosotros. Comencemos. Señor Jesús, hoy quiero conocerte más y reconozco que en mi vida tu perdón y tu salvación son necesarias. Por eso te entrego mi corazón, para que entres en él y me reconcilies con Dios como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir en la cruz del Calvario para darme vida eterna. En tu nombre oro. Amén. Si tú hiciste esta oración y te gustaría que pudiéramos ayudarte a conocer más a Dios, por favor escríbenos a nuestras redes sociales y con gusto nos pondremos en contacto contigo. Bienvenido a la familia Origen y Destino. Oye, ¿qué tal te la pasaste con Dios? El Espíritu Santo, sin duda alguna, está haciendo cosas nuevas en nuestro corazón. Muchas gracias por haber asistido a nuestra reunión. Deseamos con ansias que ya próximamente otra vez vuelva a ser domingo.
Gracias por haber asistido a Origen y Destino. No olvides conectar con un grupo pequeño, estar pendiente de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Origen y Destino y también en YouTube. Hasta la próxima. Sin duda es lo que somos. Dar es parte de nosotros. Gracias por tu generosidad.